En el aeropuerto parisino Charles de Gaulle, la Guardia Civil seguía una buena pista. Era el mes de septiembre de 2000. El responsable de organización del Grapo, José Antonio Peña Quesada, regresaba de Madrid, donde había mantenido varios encuentros con miembros de la banda. Durante 2 meses, la Guardia Civil y la Policía Secreta francesa siguieron sus movimientos por la capital gala. Uno tras otro, quedaban al descubierto los pisos francos del Grapo en París. En estas imágenes que se emiten por primera vez, vemos a Peña Quesada en la clandestinidad, cruzando la calle con su mujer. El 9 de noviembre de 2000 caían los 7 miembros del Comité Central del Grapo, incluido su máximo dirigente, Manuel Pérez Martínez, alias Camarada Arenas. Fue el golpe más duro de la Guardia Civil al Grapo y marcaba el principio del fin de un largo historial de atentados y muertes. En un lugar oculto de Madrid está la sede del Servicio de Información de la Guardia Civil. Esta es la unidad que combate al Grapo. Más de 40 agentes dedicados en exclusiva a la lucha antiterrorista contra esa organización. Algunos llevan más de 15 años tras los Grapo. Con las imágenes de sus seguimientos podemos reconstruir los últimos 10 años de la banda, los de su declive. Tras 7 años de cárcel por asociación ilícita, el camarada Arenas salió en libertad en 1984. ¿Ningún proyecto inmediato? Pues ninguno. Divertirme un poco, estar con los amigos, ¿eh? Lo normal después de 7 años de cárcel. ¿Qué va a pensar uno? Pues en estar en la vida, simplemente. A los pocos meses se pasó a la clandestinidad, en París, y se rodeó del núcleo duro de la banda, el denominado Comité Central. Aquí vemos a su lugarteniente, Fernando Silva Sande, uno de los Grapo más sanguinarios, en una cafetería en París en el año 2000. La Guardia Civil le buscaba por el secuestro de Publio Cordón y el asesinato de 2 vigilantes de seguridad en el asalto al furgón blindado de Vigo. Mientras el Comité Central vivía a todo lujo en la capital gala, en España los comandos se ocultaban en pisos franco infames. En Francia han estado seguros y han permanecido muchos años. Desde el año 84 fijaron allí su dirección y el comando central. Por tanto, ellos han realizado todas sus actividades de formación preferentemente en Francia. Los terroristas llevaban una vida acomodada en París. Aprovechaban los fines de semana para hacer escapadas a los bosques de los alrededores de la capital, pasando desapercibidos entre los excursionistas. Hacían prácticas de tiro en lugares como Fontainebleau o en los montes que rodean la pequeña localidad de Metz. En ambas zonas, la Guardia Civil y la Policía Secreta francesa descubrieron 2 zulos. Al igual que ETA, el Grapo utilizaba estos escondrijos para ocultar material de todo tipo, desde equipos de montaña para casos de supervivencia hasta dinero en metálico y, por supuesto, armas y explosivos. Con estas operaciones de la Guardia Civil, la banda quedó prácticamente desarmada. Desde París, el Comité Central ponía nombre a los objetivos terroristas de los comandos asentados en España, incluido el secuestro y asesinato del empresario zaragozano Publio Cordón en 1995. La familia pagó el rescate en París, 400 millones de pesetas, pero el Grapo nunca liberó a Publio Cordón. Es el principal enigma sin resolver del Grapo. Hace un año se peinó una amplia zona de los Alpes franceses en busca de los restos de Cordón, pero sin éxito. La familia solo espera recuperar el cadáver. Sería la única vía para acusar al camarada Arenas de su asesinato. El caso de mi padre podría ser lo que lo llevase a la cárcel 30 años. Si somos capaces de encontrar el cadáver de mi padre, se podría abrir el caso por asesinato, que es algo que todavía no se ha juzgado, y él
como conocedor de ese asesinato y organizador de la banda, terminaría en la cárcel 28 años. Con lo cual creo que el fin de la banda y del camarada Arenas puede ir muy vinculado al caso del secuestro y asesinato de mi padre. Con el Comité Central cumpliendo condena en Francia por asociación ilícita, una nueva hornada toma las riendas. Les vemos a todos paseando tranquilamente por París. El del centro, con bermudas, es Fernando Hierro Chomón, sustituto del camarada Arenas al frente del Grapo. En julio de 2002, las fuerzas de seguridad les detienen a todos, 16 en total. En esta operación fue fundamental la infiltración de un topo de la Guardia Civil. Fue un golpe definitivo, pero aún quedaba algún comando operativo. En 2006 cae en Reus Juan García Martín, en ese momento máximo responsable de la organización. El Servicio de Información de la Guardia Civil tenía localizado el piso franco del comando. Les vemos madrugando para realizar labores de vigilancia de su próximo golpe. Necesitaban dinero y se habían especializado en atracar bancos. En los años 2006-2007 lo intentaron en 3 ocasiones. Su modus operandi era siempre el mismo. Secuestraban al director de la sucursal a la salida de su casa y le obligaban a abrir la oficina. Si había problemas, no dudaban en disparar, como ocurrió en el atraco de Castellón de la Plana. En Santiago de Compostela les fue mejor. Atraco limpio y 20.000 euros de botín. En el camino que me dirigía a la oficina, uno por delante me encañonó con una pistola y otro por detrás. Muy fríos y profesionales, sí. Muy tranquilos, estuvieron muy tranquilos. Había riesgo en lo que estaban haciendo. Los pocos terroristas que le quedaban al Grapo emprendieron una huida hacia ninguna parte. Su último atentado sangriento fue en Zaragoza, en febrero de 2006. Intentaban secuestrar al empresario Francisco Colel y a su esposa, Ana Isabel Herrero. Al intentar escaparse, la matan por la espalda. Ana Isabel es la víctima número 89 en la siniestra lista del Grapo. A día de hoy, todos los terroristas están en la cárcel. Aunque no quedan comandos clandestinos, nadie se atreve a hablar de la desaparición del Grapo, porque en más de una ocasión han renacido de sus cenizas. Es evidente que el Grapo hoy es un grupo terrorista marginal, está en vías de extinción total, y la prueba es que efectivamente no hay acciones terroristas, no ha habido detenciones de individuos del Grapo en este último año, todos están prácticamente en la cárcel cumpliendo sus condenas. Quizá el problema es que, a diferencia de otros grupos terroristas, no ha sabido renunciar a la lucha armada. La historia del Grapo está unida a las cárceles y la de Soria es todo un símbolo. A finales de los 80 concentraba un gran número de presos que incluso instauraron la llamada Comuna Karl Marx. Aquel férreo control de los reclusos por parte de la propia banda se saldó con la primera escisión importante. 12 terroristas presos en Soria abandonaron la organización. Después vendría alguna fuga sonada, la política de dispersión y las huelgas de hambre, que pusieron a prueba la capacidad de resistencia de los Grapo. Incluso uno, José Manuel Sevillano, murió tras 177 días de ayuno voluntario. En la actualidad hay 43 terroristas del Grapo en la cárcel, 19 de ellos confinados en módulos de máxima seguridad. Hemos tenido algún brote, como ha sido en el año 2008, de octubre al mes de diciembre, en donde se había estipulado por ellos una huelga de hambre que se celebraba todos los viernes por temas políticos. Ellos pretendían luchar contra la ley de partidos que no reconocían y a favor de la libertad de los presos políticos, pero fuera de estos casos no existen ni expedientes disciplinarios respecto a los mismos, no existen planes de forma reiterada, sino que la situación puede calificarse evidentemente como tranquila. El grupo de resistencia antifascista 1 de octubre toma su nombre de su ideario marxista-leninista y de su primera acción terrorista relevante. ¡Arriba España! El asesinato de 4 policías en Madrid el 1 de octubre de 1975 para vengar el fusilamiento de 2 terroristas de ETA y 3 del FRAP por el régimen de Franco. Pero este no fue el primer atentado sangriento del Grapo. El 2 de agosto de ese mismo año moría tiroteado por la espalda el guardia civil Casimiro Sánchez. Su compañero, Inocencio Cabezón, resultó herido grave. Regresaban al cuartel después de un servicio rutinario en el antiguo canódromo madrileño.
Era un sábado y pues a última hora pues mi madre y yo nos fuimos dando un paseo y a estar un poco con él. Y sobre las 10:30, una cosa así, nos dijo: iros para casa, ir haciendo la cena, que ahora voy yo. Tardamos media hora, una cosa así. No volvió. En un primer momento, la policía atribuyó el atentado al grupo antifascista FRAP, pero la acción llevaba la firma del Grapo, como se reconoce en este documento interno de la organización, al que ha tenido acceso Informe Semanal. Necesitaban armas y lo que hicieron fue pues aprovechar a la vez que remataron a mi padre en el suelo, lo que hicieron fue llevarse el arma que llevaba colgada porque no tenían armas suficientes como para poder atentar. En 35 años de historia, el Grapo ha cometido 1036 acciones terroristas de todo tipo. El golpe más audaz fue el doble secuestro de Antonio María Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y el teniente general Villaescusa Quilis, que puso al proceso de transición al borde del precipicio. El año 1979 fue el más sangriento. En la memoria colectiva queda la bomba de la cafetería California 47, en Madrid, con 9 muertos. Una de las acciones más atroces fue el atraco a un furgón de caudales en Vigo, en el año 2000. Una bomba lapa reventó la parte delantera del blindado, y cuando el conductor y su acompañante salieron inconscientes, los remataron en el suelo. En el lugar del atentado se recogieron más de 90 casquillos de bala. El tercer vigilante salvó la vida, porque iba en el compartimento trasero del furgón, custodiando las sacas del dinero. Nos recibe en su casa en Vigo. Es la primera vez que relata los hechos a un medio de comunicación. Sí, yo vi perfectamente cómo le disparó al compañero. Pero veo la imagen, no veo a la persona. Veo la imagen, cómo la apunta y cómo le dispara. Esa era su forma de ser. Asesinos natos. Porque otra explicación no hay. Porque una persona que está tirada en el suelo no veo a que viene a pegarle un tiro allí a sangre fría. No lo entiendo. Una persona que está desarmada, que está desahuciado y que vaya y le peguen un tiro, eso no lo entiendo. Con el paso del tiempo, el Grapo ha derivado en un reducido grupo endogámico donde son habituales los lazos familiares. Uno de los puntales de la banda es la familia Cela Seoane, de A Coruña. Los dos hijos mayores de Josefa, Paco y Suso, ya ni cuentan los años que llevan en la cárcel. Se han ganado a tiros el calificativo de históricos. El menor, Carlos, está con un pie dentro, esperando juicio por pertenencia a la organización. Ella es nieta, hija, viuda y hermana de guardias civiles, pero lleva con orgullo ser la madre de los Grapo. No me molesta en absoluto, ¿eh? No, porque si me molestara, pues igual no me hubiera metido yo en defender sus ideales, ¿entiendes? Y su lucha. Me hubiera apartado, sí, los iría a ver a la cárcel y punto. El escaso apoyo social que tiene el Grapo en la actualidad cabe en este tenderete. Cada domingo, desde hace más de 30 años, se instalan en el centro de Madrid. Comparten plaza con grupos antisistema, republicanos nostálgicos y colectivos marginales. Hasta hace poco distribuían propaganda clandestina de la banda y captaban simpatizantes. Ahora recaudan unos euros para los presos. Tradicionalmente se han nutrido de personas provenientes de ambientes marginales, ambientes ocupas, grupos anarquistas y muy especialmente pues de los nacionalismos radicales violentos. Casi más criminalizado por el Tribunal de Orden Público que existió en la época de Franco. El criminólogo Horacio Roldán les habla a sus alumnos en la Universidad de Córdoba de un capítulo de la historia de la democracia aún sin resolver. Nadie se explica cómo un grupo reducido de terroristas pudo sobrevivir durante 35 años, sin apenas medios ni apoyo social. Tampoco se entiende por qué siguen apostando por la vía de la lucha armada para alcanzar la revolución. Quieren mantenerse un poco como custodios de unas ideas, las marxistas-leninistas, que ven ellos mismos que se van perdiendo en esta época de crisis, de las teorías revolucionarias. Entonces son un poco como los representantes últimos, digamos, de esa ideología que ahora es minoritaria y que en otro tiempo pues no lo fue tanto, ¿no?
Lorenzo Castro lleva toda una vida académica dedicado a estudiar el grapo. Para él no se podría entender la resistencia de la organización si no fuera por su líder, el camarada Arenas. Es un eje vertebrador, digamos que es el hombre de equilibrio en torno al cual se articulan una periferia de personas comprometidas. A lo largo de la historia del PCR y los Grapo, Arenas ha sido un hombre de equilibrio entre tendencias. El Grapo nació a finales de los 70 entre la clase obrera de este astillero de Vigo, en el poblado marginal del Pozo del Tío Raimundo de Madrid y en el entorno de una compañía de teatro alternativo de Cádiz. Se creían unos iluminados, con el designio de cambiar la sociedad por las armas. De aquella alucinación revolucionaria solo les queda la pesadilla de las rejas.